Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos sumergimos en el mundo de la creatividad. En modelos de difusión convolucionales. Exacto. Vamos a analizar cómo estos modelos generan imágenes tan creativas. Desde un punto de vista técnico. Y para eso nos basaremos en el artículo Una teoría analítica de la creatividad en modelos de difusión convolucionales. de Mason Kam y Surya Ganguly. Un trabajo que nos da nuevas perspectivas sobre el proceso creativo en la IA. Y como siempre, en The Deep Dive. Nos apegaremos a lo que los investigadores descubrieron, Sin especulaciones, solo información sólida. para quienes buscan comprender a fondo estos modelos. Empecemos con la pregunta del millón. ¿Cómo pueden los modelos de IA Entrenados con datos finitos. producir resultados que parecen infinitamente creativos? Es una pregunta que nos deja a todos con la boca abierta. ¿De dónde surge esa capacidad de crear algo nuevo? Para entenderlo, Primero debemos comprender cómo funcionan los modelos de difusión. a ver, Imagine que convertimos una imagen en ruido puro. como estática en una pantalla. Los modelos de difusión aprenden a revertir este proceso, guiados por una función de puntuación que les indica cómo volver del ruido a la imagen original, Es como un mapa del tesoro. que lleva el modelo a través del ruido hasta la imagen oculta. Ya entiendo. Pero aquí está la clave. Si el modelo aprendiera a la perfección la función de puntuación ideal, ¿Qué pasaría? solo podría reproducir las imágenes con las que se entrenó. Sería como un loro repitiendo frases. Exacto, no habría espacio para la novedad. Entonces, La verdadera creatividad surge cuando el modelo se desvía de esa función de puntuación ideal, interesante. pero esa desviación no puede ser aleatoria. Claro. Debe guiarse por ciertos principios. ¿Y cuáles son esos principios? Los investigadores se centraron en las redes neuronales convolucionales Las famosas CNN. y descubrieron que dos sesgos inherentes a las CNN son claves para la creatividad: ¿Cuáles son esos sesgos? la localidad y la equivariancia translacional. A ver, explícame esos conceptos como si yo fuera un niño de 5 años. Con gusto. Imagina que tenemos una imagen y solo podemos ver a través de una pequeña ventana Una ventana. que se desliza sobre la imagen. Ya. Esa ventana representa la localidad. O sea, El modelo solo puede ver una pequeña porción de la imagen a la vez. es como si usara una lupa para analizar cada detalle. Exacto. Y la equivariancia translacional. Significa que si movemos esa ventana a cualquier parte de la imagen, la salida del modelo se ajustará en consecuencia. Es como si la lupa siempre mantuviera el mismo enfoque. Sin importar dónde la coloquemos, Entonces, la localidad limita la información que el modelo puede procesar. en un momento dado, Y la equivariancia asegura que la salida sea consistente. sin importar dónde se centre la atención. Pero, ¿cómo estos sesgos impulsan la creatividad? Al restringir la información que el modelo puede procesar, Sí, estos sesgos impiden que aprenda la función de puntuación ideal a la perfección. ya veo. Y al no poder simplemente memorizar los datos de entrenamiento, ¿Qué sucede? el modelo se ve obligado a encontrar nuevas formas de generar imágenes. O sea que la limitación de información es la clave para la creatividad. Exactamente. Es como un artista que solo tiene 3 colores de pintura. Esa restricción lo obliga a ser más creativo. Para expresar su visión, De manera similar, los sesgos en los modelos de difusión actúan como restricciones. que impulsan la creatividad. Exacto. Me gusta esa analogía. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Sí, ¿cómo generan realmente las imágenes estos modelos? Para investigarlo, los autores desarrollaron diferentes modelos ¿De qué? de máquinas de puntuación, Cuéntame más. cada uno con distintos grados de localidad y equivariancia. ¿Y cuántos modelos crearon? 4 variantes. Ah. La máquina de puntuación equivariante, ¿La es? que solo tiene equivariancia. Ah, La máquina de puntuación local, la L es. que solo tiene localidad. Bien. La máquina de puntuación equivariante local, La S. que combina ambos sesgos. Interesante. Y la máquina LDS, con bordes rotos, Van bordes rotos. una versión modificada que toma en cuenta el relleno de ceros en los bordes de las imágenes. Ya veo. 4 variantes, cada una con un nivel diferente de restricción creativa. Exacto. ¿Y qué observaron al compararlas? La máquina ES, al ser solo equivariante, tenía una creatividad limitada. Limitada. Sí, solo generaba traslaciones de las imágenes de entrenamiento. Entiendo. La máquina LS, al ser solo local, era más creativa. Más creativa. Sí, porque podía combinar partes de diferentes imágenes de entrenamiento, Ya. pero solo de la misma ubicación. Ajá. La verdadera estrella fue la máquina ES, ¿Por qué? que al combinar la localidad y la equivariancia demostró la mayor creatividad.
Interesante. Podía mezclar y combinar partes de cualquier ubicación. De cualquier De ubicación. cualquier imagen del conjunto de entrenamiento, Wow. creando composiciones realmente novedosas. Suena fascinante. Entonces, la combinación de los dos sesgos es la clave para una mayor creatividad. ¿Y qué de la máquina ELS con bordes rotos? ¿Qué la hace especial? Al considerar el relleno de ceros en los bordes de las imágenes, esta variante refina aún más la selección de partes ¿De qué partes? de las imágenes de entrenamiento, Ya veo, mejorando la precisión del modelo. Entiendo. Pero, ¿cómo podemos visualizar esta creatividad en acción? ¿Te refieres a un ejemplo concreto? Sí, algo que ilustre el proceso. Imagina un conjunto de entrenamiento con solo dos imágenes, A ver. una completamente negra y otra completamente blanca. Dos imágenes, una negra y otra blanca. Un modelo de difusión altamente expresivo, entrenado solo con estas dos imágenes. Sí. Solo generaría estas dos imágenes. Claro, tiene sentido. Pero una máquina LSA o LS con vecindarios locales de 3x3 Ajá. genera muchas imágenes nuevas que son mosaicos de parches localmente consistentes. Mosaicos de parches. Sí, cada píxel es negro o blanco. ¿Y eso qué significa? Está asignado a un parche de entrenamiento de 3x3 completamente negro o blanco. Y cualquier parche local de 3x3 de una muestra generada con un píxel central negro O blanco. está más cerca del parche de entrenamiento completamente negro o blanco que del otro parche de entrenamiento. Espera, ¿me está diciendo que con solo dos imágenes de entrenamiento, Sí, la máquina ILS puede generar patrones de tablero de ajedrez? porque no estaban presentes en los datos originales. Increíble. Precisamente. Y esto ilustra cómo la creatividad exponencial emerge de restricciones simples. Ya. El modelo, al combinar pequeños fragmentos de información de forma inteligente, Puede crear resultados sorprendentes. es realmente increíble. Ya. Ahora entiendo mucho mejor cómo la localidad y la equivariancia trabajan juntas. Para impulsar la creatividad en estos modelos. Pero ¿cómo sabemos que esta teoría realmente se sostiene? ¿Te refieres a evidencia empírica? Sí. ¿Hay alguna evidencia que la respalde? Por supuesto. Los investigadores pusieron a prueba su teoría con dos arquitecturas de CNN, ¿Cuáles? ResNet y UNet. Dos arquitecturas populares. Y para asegurarse de cubrir diferentes niveles de complejidad visual, Ajá. las entrenaron con 3 conjuntos de datos: ¿Cuáles conjuntos de datos? Feminist, Fashionist y Sephardian. Esos son conjuntos de datos clásicos para entrenar modelos de visión artificial. Sí, MNES con sus dígitos escritos a mano. correcto. Fashion MNES con prendas de vestir. Ajá, Y Cifar 10 con imágenes de objetos cotidianos. exacto. Buena selección para poner a prueba la teoría en diferentes escenarios, Sí, una selección diversa. que les permitió evaluar la solidez de su teoría. Y los resultados fueron realmente convincentes. ¿Qué resultados? La máquina AES, especialmente la versión que considera los bordes de las imágenes, Sí. logró predecir las salidas de las CNN entrenadas con una precisión asombrosa. ¿Quieres decir que la teoría coincidió con lo que los modelos realmente generaban? Exactamente. Impresionante. Para darte una idea, los valores de R al cuadrado Que miden la precisión de las predicciones. rondaban el 0.9 en la mayoría de los casos, En serio. Eso significa que la teoría ILS no solo es una idea interesante, sino que realmente captura algo fundamental sobre cómo funcionan estos modelos. es impresionante. Realmente parece que esta teoría nos acerca a comprender el misterio de la creatividad en la IA. sin duda. Y lo más importante, Es que la máquina EL superó consistentemente a la máquina de puntuación ideal. a la que simplemente memoriza los datos de entrenamiento. Exacto. Esto demuestra que la creatividad no surge de la memorización. Sino de la capacidad de combinar y transformar información de maneras novedosas. De acuerdo. Entonces, la máquina LS puede predecir las salidas creativas de estos modelos con gran precisión. ¿Sí? Pero hay algo más que nos puede revelar sobre el proceso de generación en sí. ¿Te refieres a algo que nos ayude a entender cómo se construyen las imágenes paso a paso? Exacto. Sí, hay un detalle muy interesante. Cuéntame. Los investigadores observaron que la escala de localidad no es constante. No es constante. No. Durante el proceso de generación de la imagen. Exacto. ¿Y cómo es eso? Al principio, cuando la imagen es solo ruido, la escala de localidad es grande. Grande. Sí, como si el modelo estuviera mirando la imagen completa de forma borrosa. ¿Y luego qué pasa? A medida que el modelo refina la imagen y reduce el ruido, Sí. la escala de localidad disminuye. Disminuye. Sí, es como si el modelo fuera enfocando su atención en áreas cada vez más pequeñas de la imagen. Ya veo, como Ujú. si pasara de una visión general a un enfoque en los detalles. Exactamente. Y al final, Al final del proceso, cuando la imagen está casi completa, ajá,
La escala de localidad se reduce a su mínimo. A su mínimo. Sí, como si el modelo estuviera buscando los últimos píxeles con precisión. Es fascinante cómo el modelo ajusta su enfoque a medida que avanza en la generación de la imagen. ¿Y qué implicaciones tiene eso para la creatividad? Este cambio dinámico en la escala de localidad tiene un impacto crucial en cómo se construyen las imágenes. Explícame. Al principio, el modelo puede combinar parches de diferentes imágenes de entrenamiento. De forma más libre. Sí, creando estructuras generales. Como si estuviera esbozando la idea general de la imagen. Exacto. Y después. Luego, a medida que se enfoca en áreas más pequeñas, va refinando los detalles y asegurando la consistencia local. Como si estuviera coloreando dentro de las líneas del boceto. Me encanta esa imagen. Es como si estuviéramos viendo el proceso creativo del modelo en acción. Sí. Pero, ¿qué pasa con los bordes de las imágenes? ¿Tienen alguna influencia en este proceso? Sí, de hecho, los investigadores descubrieron que los bordes actúan como anclas ¿Anclas? para el proceso de generación. Imagina que estás dibujando un paisaje. Sí. Los bordes del lienzo te dan un marco de referencia Ya. para ubicar los elementos del paisaje. Entiendo. De manera similar, los bordes de la imagen guían al modelo ¿En qué? en la ubicación de los parches locales, Ya veo. asegurando que la imagen final tenga sentido espacial. Entiendo, los bordes ayudan al modelo a mantener la coherencia espacial. Pero, ¿qué pasa si no hay bordes? Si la imagen es circular, por ejemplo. Sí. Los investigadores también exploraron eso. ¿Y qué encontraron? Entrenaron modelos con relleno circular. Es decir, sin bordes definidos. Sí, y observaron que, al menos en el caso de Ernest, los resultados eran más texturizados, Texturizados. menos enfocados en objetos individuales como dígitos. Los bordes son importantes para la generación de objetos bien definidos. Sí, Sin ellos, el modelo tiende a crear patrones más abstractos. exactamente. Es un hallazgo que resalta la importancia de los bordes para la generación de imágenes coherentes. Sin duda. Pero también mencionaste que la teoría LES puede explicar las inconsistencias. En las imágenes generadas. ¿Sí? ¿Puedes profundizar en eso? A ver. Recordemos que la teoría LES sugiere que estas inconsistencias... Como la ropa con un número incorrecto de extremidades. Exacto. Se deben a una localidad excesiva. En las etapas finales del proceso de generación, es decir, cuando el modelo se enfoca demasiado en los detalles y pierde de vista el contexto general. Exactamente. ¿No? Al final del proceso, la escala de localidad se reduce al mínimo, Sí. lo que significa que el modelo solo considera áreas muy pequeñas de la imagen. Ya. Esto puede llevar a que agregue elementos que no encajan con la estructura general. Como una manga extra en una camisa que ya tiene dos. Exacto. Es como si el modelo se volviera miope al final y perdiera la noción de la coherencia global. Increíble. ¿Y cómo se refleja esto en los experimentos que realizaron? Los investigadores observaron que al entrenar los modelos con relleno circular, Sin bordes definidos. exacto, las inconsistencias espaciales eran aún más frecuentes. Más frecuentes. Sí. ¿Y eso qué significa? Que los bordes no solo guían al modelo en la ubicación de los parches, Ajá. sino que también ayudan a mantener la coherencia general de la imagen. Entonces, la falta de bordes puede exacerbar la tendencia del modelo a generar imágenes incoherentes. Es un hallazgo interesante que nos recuerda la importancia de considerar el contexto global. Al evaluar la calidad de las imágenes generadas. Sin duda. Y a pesar de estas limitaciones, Sí. la teoría LLSO nos ha proporcionado una comprensión mucho más profunda ¿De qué? de cómo funcionan estos modelos. De acuerdo. Hemos visto cómo la localidad, la equivariancia, la escala de localidad dinámica y los bordes Sí. interactúan para dar forma al proceso creativo. Interesante. Y hemos comprobado que esta teoría puede predecir con precisión las salidas de los modelos entrenados. Incluyendo sus inconsistencias. Exacto. Es una base sólida para futuras investigaciones. Sin duda. Y hablando de futuro, ¿hacia dónde se dirigen las investigaciones en este campo? Buena pregunta. ¿Qué preguntas quedan por responder? Una pregunta clave es cómo extender esta teoría local. Extenderla. Sí, ¿Para qué? Para abarcar el papel de la atención en la IA creativa. la atención. Sí, la atención es un mecanismo que permite el procesamiento de información no local. Ya veo. Y muchos modelos de difusión modernos lo incorporan. Entonces, la teoría ELS no es suficiente para explicar la creatividad de los modelos con la atención. Es una buena pregunta. Es por eso que los investigadores la compararon con modelos UNET que incorporan atención. Exacto. ¿Y qué encontraron? Querían ver si la LS aún podía predecir las salidas de modelos más complejos. Que incluyen la atención. Sí, ¿Y qué pasó?
Y aunque la LS aún puede predecir parcialmente las salidas de estos modelos, Sí. su precisión es menor que en los modelos sin atención. Es decir, que la teoría ELC aún tiene algo que decir sobre los modelos con atención. Pero no le explica todo. Exacto. Vale. ¿Qué nos dicen estos resultados sobre el papel de la atención en la creatividad? Los resultados sugieren que la atención podría estar refinando el mosaico de parches inicial. Creado por la máquina LS. Exacto. ¿Y eso qué significa? Que le da una mayor coherencia semántica. ¿Cómo así? Es como si la atención actuara como un editor Un editor. que revisa la obra creada por la máquina LLS. Ajá. Y corrige las inconsistencias o las áreas que no tienen sentido. Ya veo. La atención podría ser la clave para superar las limitaciones de la localidad excesiva, ¿Y para qué? para generar imágenes aún más realistas y creativas. Precisamente. Y esta es una de las áreas más prometedoras para futuras investigaciones. Interesante. Comprender cómo integrar la atención en la teoría ELS nos permitiría dar un gran paso ¿Hacia dónde? hacia la creación de modelos de difusión aún más poderosos y versátiles. Es un campo de investigación fascinante con un potencial enorme. Sin duda. Y con esto concluimos la primera parte de nuestro Deep Dive. En la segunda parte, profundizaremos en los detalles de cómo se pusieron a prueba estas teorías. ¿Y qué revelaron sobre el funcionamiento interno de los modelos de difusión? Así es, nos adentraremos en el análisis de los resultados experimentales. Y exploraremos las implicaciones de estos hallazgos para el futuro de la IA generativa. No se lo pierdan Los esperamos en la segunda parte. de este Deep Dive. Hasta pronto. Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. A la primera parte. Exploramos la teoría ELS. ¿Y cómo explica la creatividad? En los modelos de difusión convolucionales. Vimos que se basa en la localidad y la equivariancia. Y genera imágenes a través de un proceso de mosaico de parches. Exacto. What? Y lo más impresionante, Es que esta teoría puede predecir con precisión las salidas de los modelos entrenados. incluso sus errores. Como la ropa con un número incorrecto de extremidades. Cierto. Hoy vamos a profundizar en los experimentos que validaron esta teoría. Y que revelan detalles fascinantes sobre el funcionamiento de estos modelos. Me encanta la parte de los experimentos. Sí, Es donde la teoría se pone a prueba en el mundo real. exacto. ¿Qué modelos y conjuntos de datos utilizaron los investigadores para validar la teoría ELS? Utilizaron dos arquitecturas de redes neuronales convolucionales. O sea, CNN, ¿Cuáles? tas åldersnivåls resnividad. Esas se nos han de que mérito. ¿Cuáles? Si has errado, si no lesan. ResNet y UNet. Dos arquitecturas muy conocidas. Las entrenaron con 3 conjuntos de datos Conjuntos de datos. clásicos para visión artificial. A ver, MNIST, FashionMonist y CIFAR-10. esos son conjuntos de datos muy populares. Para evaluar modelos de aprendizaje automático. FNs con sus dígitos escritos a mano. Correcto. Fashion Miss con prendas de vestir. Ajá. Y CIFAR 10 con imágenes de objetos cotidianos. Exacto. Buena selección para poner a prueba la teoría. Sí, una selección que cubre una variedad de complejidad visual. Y los resultados, como comentamos antes, fueron sorprendentemente positivos. Sí. La máquina LS predijo las salidas de las CNN entrenadas con una alta precisión, Con valores de R cuadrado que rondaban el 0.9. en la mayoría de los casos. Eso confirma que la teoría LS realmente captura algo fundamental sobre cómo funcionan estos modelos. Sin duda. Pero mencionaste un detalle interesante en la primera parte. Sí, La escala de localidad no es constante durante el proceso de generación. cierto. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Claro que sí. A ver. Los investigadores analizaron cómo cambia la escala de localidad. A medida que el modelo genera la imagen. Exactamente. ¿Y qué encontraron? Encontraron que al principio, cuando la imagen es solo ruido, Ajá. la escala de localidad es grande. Grande. Es decir, el modelo considera un área amplia de la imagen al calcular la función de puntuación. Es como si estuviera mirando la imagen con una visión borrosa, ¿verdad? Exactamente. Luego. A medida que avanza el proceso de generación, la escala de localidad disminuye gradualmente. O sea, El modelo comienza a enfocarse en áreas cada vez más pequeñas de la imagen. como si estuviera ajustando los detalles con mayor precisión. Exacto. Esto es un proceso fascinante. ¿Verdad? ¿Y cómo determinaron los investigadores esta escala de localidad? ¿Te refieres a si observaron directamente el comportamiento del modelo? Sí. Para determinar la escala de localidad, Ah, los investigadores utilizaron un método ingenioso. cuéntame más. En cada paso del proceso de generación, Sí. compararon las predicciones del modelo real con las predicciones de máquinas LS. Con diferentes escalas de localidad. Exacto. Interesante. La escala que mejor coincidía con las predicciones del modelo real.
Ajá. Se consideraba la escala de localidad en ese paso. Es como si estuvieran buscando la lupa, que mejor se ajustaba a la visión del modelo en cada momento. Exactamente. Y este análisis reveló una tendencia clara. ¿Cuál? La escala de localidad disminuye de forma monótona a medida que avanza la generación. Correcto. Al principio, el modelo tiene una visión amplia, luego se enfoca en áreas más pequeñas. Y al final solo considera un área muy reducida, como si estuviera ajustando los últimos píxeles. Es como si el modelo pasara de un boceto general a una pintura detallada, ¿no? Sí, esa es una excelente analogía. Y este cambio dinámico en la escala de localidad tiene implicaciones importantes para la creatividad del modelo. Sin duda. Al principio, cuando la escala es grande, el modelo puede combinar parches de diferentes imágenes de entrenamiento de forma más libre, Generando estructuras novedosas. como si estuviera explorando diferentes posibilidades sin restricciones. Exactamente. Después. Pero a medida que la escala disminuye, Sí. el modelo se vuelve más conservador, asegurándose de que los detalles sean consistentes con el contexto local. Es como si estuviera refinando la imagen para que tenga sentido visual. Exacto. Es un equilibrio fascinante entre exploración y refinamiento. ¿Verdad? Y esto nos lleva a otro punto que mencionaste antes. ¿A cuál te refieres? La influencia de los bordes de las imágenes. Sí. ¿Cómo afectan los bordes al proceso de generación? Los bordes desempeñan un papel crucial. Cuéntame más. Actúan como anclas que guían al modelo en la ubicación de los parches locales. Anclas. Imagina que estás armando un rompecabezas. Los bordes te dan un marco de referencia para colocar las piezas correctamente. Entiendo. De manera similar, los bordes de la imagen ayudan al modelo a mantener la coherencia espacial, O sea, asegurando que los parches se combinen de forma lógica. ya veo. Los bordes le dan al modelo información sobre la estructura general de la imagen. Precisamente. Y para comprobar la importancia de los bordes, Sí. los investigadores entrenaron modelos con relleno circular. Es decir, sin bordes definidos. Exacto. ¿Sabes qué? Mikey. Los resultados fueron muy interesantes. No. En el caso de Nest, Ajá. los modelos sin bordes generaron imágenes más texturizadas. ¿Más texturizadas? Sí, menos enfocadas en objetos individuales. Es como si la falta de bordes liberara al modelo para crear patrones más abstractos. Exactamente. Sin bordes que lo guíen, el modelo explora el espacio visual de forma más libre. Generando texturas y patrones que no se ajustan a la forma de objetos concretos. Es un hallazgo que resalta la importancia de los bordes para la generación de imágenes coherentes. Sin duda. Pero también mencionaste que la teoría LLS puede explicar las inconsistencias. Las que a veces aparecen en las imágenes generadas. Sí, puedes profundizar en eso. Claro. Recordemos que la teoría LLS sugiere que estas inconsistencias Como la ropa con un número incorrecto de extremidades. Se deben a una localidad excesiva en las etapas finales del proceso de generación. Correcto. Es decir, cuando el modelo se enfoca demasiado en los detalles y pierde de vista el contexto general. Exactamente. Continúa. Al final del proceso, la escala de localidad se reduce al mínimo, Sí, lo que significa que el modelo solo considera áreas muy pequeñas de la imagen. ya. Esto puede llevar a que agregue elementos que no encajan con la estructura general. Como una manga extra en una camisa que ya tiene dos. Exacto. Es como si el modelo se volviera miope al final. Y perdiera la noción de la coherencia global. ¿Y cómo se refleja esto en los experimentos que realizaron? Observaron que al entrenar los modelos con relleno circular, O sea, sin bordes definidos. exacto, ¿Qué pasó? las inconsistencias espaciales eran aún más frecuentes. Más frecuentes. Sí. ¿Y eso qué significa? Que los bordes no solo guían al modelo en la ubicación de los parches, Ajá. sino que también ayudan a mantener la coherencia general de la imagen. Entonces, la falta de bordes puede exacerbar la tendencia del modelo a generar imágenes incoherentes. Exacto. Es un hallazgo interesante. Que nos recuerda la importancia de considerar el contexto global. Al evaluar la calidad de las imágenes generadas, Sin duda. y a pesar de estas limitaciones. La teoría LS nos ha proporcionado una comprensión mucho más profunda de cómo funcionan estos modelos. De acuerdo. Hemos visto cómo la localidad, la equivariancia, la escala de localidad dinámica y los bordes Sí. interactúan para dar forma al proceso creativo. Interesante. Y hemos comprobado que esta teoría puede predecir con precisión las salidas de los modelos entrenados. Incluyendo sus inconsistencias. Exacto. Es una base sólida para futuras investigaciones. Sin duda. Hablando de futuro. ¿Hacia dónde se dirigen las investigaciones en este campo? Sí, ¿qué preguntas quedan por responder? Una pregunta clave es cómo extender esta teoría local. Extenderla. Sí, ¿Para qué?
para abarcar el papel de la atención en la IA creativa. Sí, la atención es un mecanismo que permite el procesamiento de información no local. Y muchos modelos de difusión modernos la incorporan. Entonces, la teoría ELS no es suficiente para explicar la creatividad de los modelos con atención. Es una buena pregunta. Es por eso que los investigadores la compararon con modelos SUNET, que incorporan atención. Exacto. Querían ver si la ELS aún podía predecir las salidas de modelos más complejos que incluyen la atención. ¿Qué encontraron? Y aunque la ELS aún puede predecir parcialmente las salidas de estos modelos, ¿Sí? su precisión es menor que los modelos sin atención. Es decir, que la teoría ELS aún tiene algo que decir sobre los modelos con atención. Pero no lo explica todo. Exacto. ¿Qué nos dicen estos resultados sobre el papel de la atención en la creatividad? Los resultados sugieren que la atención podría estar refinando el mosaico de parches inicial creado por la máquina ELS. Dándole una mayor coherencia semántica. Exactamente. Es como si la atención actuara como un editor que revisa la obra creada por la máquina ELS y corrige las inconsistencias o las áreas que no tienen sentido. Ya veo. La atención podría ser la clave para superar las limitaciones de la localidad excesiva. Y para generar imágenes aún más realistas y creativas. Precisamente. Y esta es una de las áreas más prometedoras para futuras investigaciones. Sin duda. Comprender cómo integrar la atención en la teoría LS nos permitiría dar un gran paso. Hacia la creación de modelos de difusión aún más poderosos y versátiles. Es un campo de investigación fascinante. Con un potencial enorme. Y con esto concluimos la segunda parte de nuestro Deep Dive. En la tercera parte, exploraremos las implicaciones de la teoría ELS para el futuro de la IA generativa. Y discutiremos algunas preguntas abiertas que aún quedan por resolver. Los esperamos en la parte final de este Deep Dive. Hasta pronto. De vuelta en The Deep Dive. Aquí estamos de nuevo. En las partes anteriores. Exploramos cómo la teoría ELS nos ayuda a comprender la creatividad. En los modelos de difusión convolucionales. Vimos cómo la combinación de localidad y equivariancia, junto con la escala de localidad dinámica, y la influencia de los bordes. dan forma a este proceso creativo. Exacto. No solo eso. También vimos cómo esta teoría puede predecir con precisión las salidas de los modelos. Incluso sus errores. Ajá. Y cómo la atención podría ser la clave para superar las limitaciones de la localidad excesiva. Justamente. ¿Neta? Hoy, en esta última parte de nuestro Deep Dive, Sí. me gustaría explorar las implicaciones De la teoría ELS. para el futuro de la IA generativa. Interesante. ¿Qué nuevas posibilidades se abren con esta comprensión más profunda? La teoría ELS nos proporciona una base sólida para diseñar modelos de difusión más sofisticados y potentes. En serio. Ahora que entendemos mejor los mecanismos que impulsan la creatividad en estos modelos, podemos manipularlos de forma más precisa Ya veo. para obtener los resultados que buscamos, Es decir, que podemos pasar de simplemente entrenar modelos ajá. a diseñarlos con un propósito específico en mente. Exacto. Por ejemplo, Podríamos controlar la escala de localidad durante el proceso de generación ¿para qué? para crear imágenes con diferentes niveles de detalle. Entiendo. O podríamos utilizar la información de los bordes de forma más creativa Dara. para guiar la composición de la imagen y generar resultados más interesantes. Eso suena que se abre un mundo de posibilidades. Para los artistas y diseñadores, ¿Qué trabajan con IA? sin duda. Imagina poder decirle a un modelo: quiero una imagen surrealista con elementos de la naturaleza, pero con un estilo abstracto. Interesante. Podríamos llegar a ese nivel de control. Esa es la meta. En serio. Con una comprensión más profunda de la creatividad, podemos aspirar a un mayor control sobre el proceso creativo de la IA. Ya veo. Podríamos, por ejemplo, guiar al modelo para que combine estilos artísticos específicos. O para que genere imágenes que evoquen ciertas emociones. Exacto. Sería increíble poder colaborar con la IA de esa manera. Como si fuera un compañero creativo. Pero, ¿qué hay de las limitaciones de la teoría ELS? ¿A qué te refieres? Mencionaste que la localidad excesiva puede llevar a inconsistencias en las imágenes. Ah, sí. ¿Cómo podemos superar ese obstáculo? Esa es una pregunta crucial. Y como mencionamos antes, La atención podría ser la clave. la atención. Al integrar la atención en la teoría ELS, Ajá. podríamos dotar al modelo de una visión más global, ¿Y eso para qué? para que compense la miopía de la localidad excesiva. Entiendo. La atención podría actuar como un editor ¿Un editor? que refine el mosaico de parches inicial, Sí. asegurando que la imagen final sea coherente y tenga sentido.
Es como si la atención le diera al modelo la capacidad de dar un paso atrás. Y evaluar su propia creación desde una perspectiva más amplia. Exacto. Perfecto. Combinar la localidad con la atención. Podríamos lograr un equilibrio óptimo entre la creatividad y la coherencia en la generación de imágenes. Es un campo de investigación fascinante. Sin duda. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Podríamos aplicar estos conocimientos a otros dominios creativos? ¿Cómo la música o la escritura? Fíjate. Esa es una pregunta muy interesante. Aunque la teoría ELS se desarrolló en el contexto de la generación de imágenes, Sí. los principios que la sustentan podrían aplicarse a otros dominios creativos. Podrían dar. La clave está en encontrar la forma de adaptar los conceptos de localidad y equivariancia. A esos nuevos contextos. Es decir, que la teoría ELS nos ofrece un marco conceptual para pensar en la creatividad de forma más amplia. Exacto. En lugar de limitarnos a un solo dominio, Ajá. podemos buscar los bloques de construcción de la creatividad en diferentes formas de expresión artística. Precisamente. La teoría ELS nos invita a explorar cómo los principios de localidad, Equivariancia. escala de localidad y atención, Puede manifestarse en la música, la escritura, la danza, la arquitectura. y cualquier otra forma de arte. Exacto. Es una perspectiva emocionante. Sin duda. Nos abre las puertas a un futuro donde la IA no solo imita la creatividad humana. Sino que colabora con nosotros para explorar nuevas fronteras artísticas. La IA generativa ya está transformando la forma en que creamos y experimentamos el arte. Cierto. Y a medida que comprendemos mejor los mecanismos que subyacen a la creatividad, ¿Sí? podemos esperar que esta transformación se acelere aún más. Sin duda. Es un futuro lleno de posibilidades. Absolutamente. Y con esto llegamos al final, De nuestro deep dive. en la teoría LS. Hemos explorado sus fundamentos, sus aplicaciones, sus limitaciones, Y sobre todo, su potencial para revolucionar la forma en que entendemos y creamos, esperamos que esta inmersión haya despertado su curiosidad por la inteligencia artificial. y su capacidad para expandir los horizontes de la creatividad humana. Hasta la próxima en The Deep Dive.